el infierno revelado por Cristo. El infierno. Vamos a hablar hoy del infierno. Gloria a Dios por ese amén. Porque en las iglesias ahora no les gusta hablar ni del pecado, ni del infierno, ni de la condenación. No les gusta. Hoy les gusta dinero, pacto con Dios. ¿Sí? Señor, te doy 5 y me das 1000. ¿Verdad que le gusta eso a la gente? Y no es bíblico, pero a la gente le encanta. En cambio, esto es bíblico, a la gente no le gusta, pero es la verdad. ¿Qué prefiere usted oír? ¿La verdad escritural o tanta mentira que ahora se presenta como verdad y es agradable a la gente, pero al final van a llevar a la gente a condenación? Hermano, nosotros no tenemos compromiso, oiga bien, no tenemos compromiso con nadie más que con la verdad revelada que se llama Jesucristo. No tenemos compromisos religiosos, no tenemos compromisos denominacionales, no tenemos compromisos con ningún poder terrenal. Nuestro compromiso es con Dios y por lo que Él dice con su palabra, ¿sí? Entonces, un versículo nada más, Mateo 25, 41, ya lo tiene, ¿verdad? Dice la escritura de esta manera: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Leámoslo todos, pero así que se oiga. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Poderoso Dios, te doy gracias porque nos das hoy un recordatorio como iglesia que el infierno es el lugar de condenación que tú, mi Señor Jesús, revelaste. Nadie ha descrito con más claridad el infierno que tú, mi Señor. Y nosotros queremos instruir a esta iglesia, a esta realidad bíblica y necesaria para que tu pueblo, mi Dios, conozca de qué los está salvando, por qué has establecido el infierno como lugar de condenación y cuál debe de ser nuestra actitud ante la grave realidad de lo que es ese lugar. Ayúdanos a entender, mi Dios, y guárdanos de todo error, de toda mentira que se ha dicho tanto acerca de este lugar, y que la verdad escritural sea la única que nosotros recibamos y creamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Fíjense, hermanos, que yo les quiero contar, para empezar, una anécdota que nos sucedió a nosotros recién convertidos. Era el año 1993, el año que nosotros nos convertimos. Y muy bebés en Cristo, en la iglesia, se nos permitió oír un testimonio de un hombre al que se le había, oiga bien, se le había permitido una revelación del infierno. En su testimonio el hombre hace una descripción de lo que él dice que vio que era el infierno. Describió los demonios que dice él que vio, y luego, después de todo ese viaje, o sea, el testimonio duraba como 1 hora o más, y el testimonio que nada glorifica a Cristo, dice, el hombre dice: yo fui en visión, en revelación, y la cosa es que a la gente le gustaba, y como se promovió y todo, entonces mucha gente llegó, y dijo él al final, para capitular ese testimonio, que regresó para anunciar, oiga bien, a los pecadores la horrible situación en la que están los condenados. Y amados, esa es una forma, es decir, falsa de describir el infierno. Oiga bien, nadie ha ido al infierno y ha regresado.
Igual nadie ha ido al cielo y ha regresado. Por lo tanto, todos aquellos que dicen que han tenido una revelación del infierno y por muy grande que le vean la cola al diablo o los cuernos a los demonios, amado, todo eso es fantasía. Eso no es verdad. El infierno no lo revela más que la Escritura. ¿Y quién mejor que Jesucristo para decir lo que es el infierno y para describir lo que no es? Fíjese que en la Edad Moderna, hablo de 1600 para acá, hubo un personaje conocido en la literatura inglesa que se llamaba John Milton, autor de una pieza literaria que se llama El Paraíso Perdido. Y él describe, entre los personajes del Paraíso Perdido está la figura de Satanás. Y él fue el que popularizó, y quizás ni siquiera él, sino que los que interpretaron la figura de Satanás descrita en El Paraíso Perdido. Y ahí sale Satanás, el personaje ese colorado, alto, con cuernos, con cachos, con cola y con tridente. Igual al que sale en la lotería de Tiquisaya, ya lo ha visto, ¿verdad? Entonces, hermano, y a la gente dice, el diablo, uy, no la quiero ni, aunque la lotería no la quiero jugar por el diablo. Hermano, eso no es el diablo. Pero a la gente le enseñaron que esa era la foto del diablo. Y así han habido ilustraciones a lo largo y ancho del mundo acerca del infierno, acerca de los demonios. Las religiones han sido especialistas, la religión sobre todo ha sido especialista en describir el infierno como un lugar horrendo, que en efecto lo es, y mantener asegurados sus seguidores mediante el terror que produce la descripción de un infierno así. Pero, amados hermanos, la enseñanza verdadera del infierno solo la tiene la Biblia. De hecho, en ningún otro libro, mira, hay libros de mitología griega. Los chinos tienen sus antologías que describen cosas legendarias que no se pueden tomar como revelación de Dios. La Escritura, la Biblia, sí es una auténtica revelación de Dios. Y la palabra infierno nadie la había usado antes que nuestro Señor Jesucristo la declarara en el Sermón del Monte. Ahí empezó el Señor a declarar el infierno como lugar y a calificarlo como lo que es en verdad. En Mateo 5:22, la Biblia dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, ahí es la primera, eso es en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es de las primeras enseñanzas, la primera enseñanza pública de nuestro Señor Jesucristo, y ahí el Señor mencionó el infierno como un lugar de fuego, donde queda aquel que insulte a su hermano. Eso lo vamos a explicar en otra sesión. Lo va a dejar expuesto. No dice que va a ser condenado, sino que lo va a acercar peligrosamente a ese lugar que se llama infierno de fuego. Oigan, amados, no podemos nosotros encontrar una descripción correcta, real, verdadera del infierno si no estudiamos con alguna profundidad las Escrituras. Porque el infierno, amados, ha llegado hoy a ser un lugar tan inofensivo que la gente dice, te vas a ir al infierno. Yo he hablado con gente aquí en la iglesia que le digo, no está preparada para irse al cielo. Y si no, ¿qué le toca? Pues sí, ni modo. Me va a tocar infierno, como que cielo e infierno fueran la misma cosa. Hermanos, es que mire, la religión en la Edad Media tuvo en el infierno, y la descripción que ellos tenían del infierno, un buen instrumento para mantener cautiva a la humanidad a través de los dogmas
de los cuales ellos aseguraban, los papas, obispos y toda esa gente, que ellos tenían la potestad de declarar a un pecador apto para ir al infierno. Y entonces la gente decía: no, por favor, don Papa, no, por favor, don Obispo, no me mande al infierno. La gente creía mentiras porque no leían la Biblia. De igual manera hoy la gente cree mentiras porque no lee la Biblia, y si la lee no la entiende, porque no han pedido entendimiento de las Escrituras. Y amados hermanos, cuando la Biblia habla de infierno, cuando Cristo habla de infierno, ¿por qué Cristo habla tanto del infierno? ¿Por qué enseñó tanto? Para que la gente, el pecador, sepa que ese es el destino final de aquellos que no quieren obedecer a Dios. No importa la religión, no importa cómo quiera llamar su cristianismo. Si su cristianismo es un cristianismo que tolera la desobediencia a Dios, entonces para eso es que está escrita la palabra infierno de fuego. A Dios se le respeta, a Dios se le ama, a Dios se le obedece. ¿De qué manera? Como está escrito. Siempre el Señor insistió que nuestro cristianismo tiene que ser como está escrito. Un poquito más adelante, siempre en Mateo 5, el Señor quiso ser más descriptivo en el versículo 29 acerca de la grave condición del condenado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miren, la verdad es que nadie hoy se saca un ojo. Nunca se lo ha sacado nadie. Pero el Señor hizo una comparación terrible acerca de que es mejor. Mire, es mejor. Y dice, no dice que te saquen el ojo. Habla de sacarlo uno mismo, o sea, arrancárselo uno de cualquier manera. Es preferible tomar esa acción cruel y dolorosa contra uno mismo y así salvar su alma, y no dice que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, si usted no quiere ir al infierno, hermano, dijo el Señor que era mejor que se saque el ojo o que se corte una de sus manos antes de que todo su cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, pero ahora el infierno, casi nadie se deja redarguir por el Espíritu Santo para entender la gravedad de lo que es el infierno. Hubo hace unos 200 años un gran predicador llamado Jonathan Edwards que tiene un mensaje célebre y se llama Pecadores en manos de un Dios iracundo. Y ese predicador, muy sólido, muy teológico, le hizo en ese mensaje una seria advertencia a sus oyentes acerca del doloroso destino que van a sufrir todos los pecadores si no se arrepienten. Y cuenta la anécdota que cuando ese hombre estaba predicando, en ese tiempo era usual que los mensajes se dieran leídos. No había micrófonos, ni había nada, sino que el predicador los leía. Y el hombre estaba leyendo su mensaje, pecadores en manos de un Dios iracundo, y la gente empezó a describir el infierno y la condenación tal y cual la Biblia lo describen. Y la gente, cuando se le habla del infierno, usualmente, si tiene su corazón, aunque sea un poco sensible, es movida al arrepentimiento, es movida a la conversión, es movida al abandono del pecado y es movida a la obediencia a Dios. Pero hoy hemos llegado a los tiempos, hermanos, que aunque todas las veces que predicáramos del infierno, ya nos volvimos insensibles ante una realidad que el Señor Jesús describió como un lugar de tormento. Fíjese que yo he estado pensando por qué nos hemos vuelto tan insensibles a la cruel realidad de lo que es el infierno. Porque el infierno
parece un lugar mitológico, parece un lugar de fantasía, parece un lugar imaginario. Ahora, a través de las películas, a través de Hollywood, se logra impactar más a la gente a través de esas imágenes visuales que todas son mentiras. Todas son mentiras. Usted puede ver los efectos tridimensionales más fantásticos, pero todo es mentira. Todo es puro escenario, todo es tecnología digital, pero todo eso es mentira. Esas destrucciones masivas que salen en las películas, todo es falsedad. Y claro, cuando uno ve una película de esas que son mentiras de lo que puede ocurrir en el mundo, esos colapsos imaginarios que las películas describen, claro, a la gente le parece que eso sí es verdad, porque lo está viendo. Pero la verdad no es lo que usted ve, la verdad es lo que está escrito. Y esto es lo verdadero, lo que usted tiene que asimilar como verdad. Claro, después de usted ver una película de los Transformers y toda la destrucción que hace, y usted lee la descripción del infierno que da la Biblia, ya no la va a impactar, hermano. Por eso es que yo le aconsejo, no vea tanta película violenta, no se corrompa su mente con esas mentiras que Hollywood produce. No sé si usted vio la última de Star Wars, que estaba presentándose como una oferta mundial impactante por los efectos. ¿Qué es? Son sencillamente efectos diferentes, a veces hasta tridimensionales y todo, pero todo es mentira. Y entonces, hermanos, claro, mejor lea la Biblia y empápese por el Espíritu Santo de la realidad santa y verdadera que la Biblia dice que es el infierno. El infierno, hermanos, como tal, es un lugar creado por Dios. Y si Dios lo hizo, es porque es un lugar bueno. Pero es bueno para los que estamos fuera de él. Pero los que están dentro de él están sufriendo, están atormentados. Y a veces a la gente no le gusta que le digan, que le hablen sobre cómo murió su bisabuela. Porque usted, si no está claro de que recibió la salvación que solo Cristo puede dar, y usted dice, mi abuelita, esta pariente está en el infierno, la verdad es que es muy cruel. Es muy cruel para aquel que no tiene la madurez espiritual de entender el alcance de la justicia de Dios y por la cual hay infierno. Yo les conté hace unos días, tocaron los testigos de Jehová a la puerta de la iglesia y la primera pregunta que yo les hice es, ¿ustedes no creen que hay infierno? Y me empezó con una sarta de cosas. Bueno, lo primero que me dio de bienvenida es, le vengo a hablar de la felicidad. Eso fue lo que me dijo la mujer. Le vengo a hablar de la felicidad. Pues sí, para usted como no hay infierno, todo es felicidad. No. ¿De cuál infierno me habla? ¿Del infierno bíblico? Y empiezan a dar una serie de falsedades para negar la existencia del infierno. Y como Jesucristo para ellos es un Dios de segunda categoría, no tiene validez lo que Él declaró con toda claridad, que el infierno es y que existe para los condenados. Entonces, hermanos, nosotros no podemos negar que la Escritura nos está demandando conocimiento del infierno, conocimiento verdadero de Satanás, conocimiento de lo que es la obra demoníaca. Pero para poder tener ese conocimiento y ese entendimiento, la única referencia segura, la única referencia es la Santa Escritura, la Biblia. Fuera de ahí, cualquier cosa que se diga es anatema, es falsedad. Entonces, hermanos, ¿cómo revela la Escritura al infierno? Y hoy sí vamos a ir a la Biblia, Lucas 16, 23. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? Bien, ahí vamos a ver cómo le fue a estos dos muchachos, el que se salvó y el que se condenó. Lucas 16, 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy como atormentado en esta llama. La Biblia describe el infierno como un lugar de tormento. Y eso, amados, tenemos nosotros que digerirlo bien y entenderlo bien. ¿Por qué creen que les pregunto a veces cada domingo, están preparados para partir si les tocara esta semana? Porque, hermanos, nosotros somos bien olímpicos y nos ponemos solitos el sello de aprobados delante de Dios. Y nosotros, como que nosotros tuviéramos la facultad de perdonar nuestro propio pecado, de cancelar la deuda con Dios y de redimirnos por nosotros mismos. Porque, amados, lo peor que podemos hacer es negar nuestra responsabilidad por el pecado que estamos cometiendo y creer que aún así el cielo está abierto para nosotros. Hay puertas que se abren para el que no se quiere arrepentir. ¿Cuáles son las puertas que se abren para el no arrepentido? Las puertas del infierno. Y las puertas del infierno tienen que ser obligatoriamente anchas, para que quepa toda la gente que está rechazando la redención que Jesucristo nos dio a través de su obra en la cruz del Calvario. La cruz ya no es popular. Bueno, nunca ha sido popular y ahora menos. La gente dice, con ir al culto el domingo y a la Josué, mejor que me dé una buena trapeada el pastor, con tantas cosas que nos dice, como que yo le voy a perdonar los pecados, como que yo lo voy a salvar. Hermanos, si lo único que tengo yo como responsabilidad es presentarle el evangelio tal y cual es y exhortarlo a usted y a mí también a abandonar todo práctica pecaminosa que la Biblia dice, a fin de estar preparados para entrar al cielo. O si no me quiero preparar, si no quiero dejar lo malo que estoy haciendo, aquí le estoy describiendo hoy en este mensaje el lugar que le va a esperar eternamente si usted no quiere arrepentirse. Porque, amado, así es la cosa. No hay, mire, la Biblia dice que el infierno, además de caliente, que es llama, porque dice estoy atormentado en esta llama, la Biblia también dice que la permanencia en el infierno es eternamente, es eterna. Mateo 26, 46. Ya vamos acercándonos al corazón del mensaje. Dice la Biblia, Mateo 26, 46. No, no es esa. No, Mateo 25, 46, perdone. Si quiere leer desde el 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, también a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces lo contrario de la vida eterna es el castigo eterno. Y hermano, ¿para qué nos estamos preparando nosotros? La Biblia describe que los dos lugares son eternos. Cuando usted llegue al cielo, y espero que toda esta congregación llegue al cielo, ya nunca va a salir de ahí. Ahí se va a quedar eternamente. Pero si llega al infierno, hermano, el tormento va a ser eterno. De ahí no se sale. O sea que es sufrimiento garantizado eternamente. Eso no lo he escrito yo, ni son mis deseos. Yo también soy de carne y yo no quisiera en mi carne que existiera este castigo. Pero existe, es bíblico, es real y nosotros no podemos ignorar su existencia y lo que están sufriendo los que ya entraron ahí. Porque les cuento, amados, si nosotros contamos los que ya están en el cielo y contamos los que ya están en el infierno, ¿dónde cree que hay más almas? Supóngase que en el cielo hay 10. ¿Cuántos habrán en el infierno? Millones, ¿verdad? Entonces así es. Por eso es que el camino al cielo es estrechísimo. Y dice, pocos son los que la hallan en ese camino y pocos son los que permanecen en ese camino hasta que llegan. En cambio, para llegar al infierno hay un camino ancho.
ancho, ancho, y ese camino lleva a perdición. Y tiene que ser ancho el camino porque la mayoría de la gente ese camino elige. La pregunta es, ¿y usted qué camino ha elegido? ¿Por cuál camino va caminando? ¿Realmente está seguro, está segura de que va caminando al cielo? Porque si no va caminando al cielo, va a este lugar de condenación. Juan 5, 28 y 29, más adelante. Dice la Biblia: y los que hicieron lo bueno, a 28 es: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, de aquí no habla una resurrección de purgatorio. La Biblia solo habla de dos lugares: resurrección de vida y resurrección de condenación. Hermano amado, tengo forzosamente que describirle lo que es la muerte. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Lo que le da la vida al cuerpo es el alma que mora en nosotros. El cuerpo, sea un santo santísimo o un malo malísimo, ese cuerpo va forzosamente a un sepulcro. ¿Por qué? Porque ya es solamente envase, cascarón. Pero el alma sí va a ser pesada para salvación o para condenación. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y estaba un delincuente que se arrepintió a la par de él, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la Biblia también dice que las primicias, la primicia es el Señor mismo, que ya rompió todas las barreras que obstaculizaban la llegada del pecador perdonado a la presencia de Dios. Antes de Cristo había en las profundidades de la tierra el Seol y el seno de Abraham. En el Seol habitaban los condenados y en el seno de Abraham los que un día iban a ser redimidos por la fe en Jesucristo. Cuando Jesucristo murió y bajó a las profundidades de la tierra, tomó para él a los que iban a ser redimidos, a los que creyeron. Seno de Abraham, ahí estaba Abraham, Noé, David, Salomón, no sabemos, a saber. Bueno, la cosa es que estas personas fueron llevadas del seno de Abraham al paraíso, donde también iba a estar ese delincuente que se arrepintió antes de morir en la cruz. Y ese es un resultado que es inmediato hoy. Morimos, si estamos en Cristo, de inmediato llegamos a la presencia de Dios. Y vamos a habitar ahí, en ese lugar llamado paraíso, hasta el día de la resurrección. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Pero el otro destino es los que murieron sin Cristo. Los que murieron sin Cristo van de inmediato a las profundidades otra vez. Su espíritu morará ahí, en ese Seol, en ese sepulcro, porque está debajo de la tierra. Y ahí van a esperar también resurrección. Ese sepulcro se llama infierno. Infierno también es un lugar donde los condenados van a esperar resurrección, porque todos vamos a resucitar. Los que hicieron lo bueno para que resurrección de vida, y los otros para resurrección de condenación. Los condenados, hermanos, un día van a resucitar. Y la Biblia describe en Apocalipsis cómo va a ser esa resurrección, y va a haber un cuerpo nuevo, pero ese cuerpo nuevo no va a ser glorificado, sino que va a ser un cuerpo preparado para sufrimiento eterno. Entonces, por eso el Señor dice: mejor arráncate ese ojo que te es ocasión de caer, y así vas a entrar al cielo. Pero si tú quieres estar enterito, no quieres renunciar a nada, entonces, así te vas a ir al infierno. Vamos a ser lanzados en el infierno. Hermanos amados, nosotros muchas veces preguntamos:
Dios mío, ¿y por qué has hecho un lugar de sufrimiento eterno? Si es que nosotros no somos tan malos, ¿verdad que no nos creemos tan malos como para merecer el infierno? ¿Quién no se cree tan malo? Bueno, malo, bueno no soy tanto, pero lo que hago vea que son cosas chiquitas. Sí, no perdono a mi hermano, me echo una que otra mentirita, sí, una que anda al aire de vez en cuando, pero no es para tanto, no es para condenarme. Así dice aquel que no tiene entendimiento de las Escrituras. Pero el verdadero convertido, el que ha sido verdaderamente nacido de nuevo, ya no puede consentir el pecado en su vida, porque sabe bien que con ese pecado que a él le parece inofensivo o al mundo le parece inofensivo, ese pecado lo va a llevar a condenación. Hermano amado, le estoy insistiendo gravemente acerca de la santidad con la que tenemos que vivir para no ir a este lugar de tormento que ya existe y está ya lleno de almas de gente que nunca quisieron obedecer a Dios. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno no lo hizo Dios para meter a Adán y Eva por desobedientes. Lo había hecho antes para Satanás y sus demonios. Eso dice el texto que acabamos de leer, el texto base del Mateo 25:41. Dice la Escritura que, como dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Dios no hubiera querido que las almas de los pecadores fueran al infierno. Pero como los diablos y los ángeles malos se rebelaron contra Dios, ellos pensaron que solo era ok, no estamos de acuerdo contigo, Señor, nos vamos a la tierra, que ahí vamos a hacer lo que nos dé la gana. Miren, amados, yo les quiero explicar una cosa. Es importante para el creyente en tener claro, muy claro, el gran valor que tiene la justicia de Dios para nosotros en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, mire, la justificación es nivelar la balanza. El pecado, hermanos, nos deja en deuda con Dios. Y somos deudores de Dios por el pecado. Y aquel que hizo justicia a favor nuestra, a pesar del pecado que cometimos, es Jesucristo. ¿Cómo? Muriendo por nosotros en la cruz, derramando su sangre, presentándose Él como holocausto ante el Padre y pronunciando aquellas preciosas palabras que a nosotros nos deberían de estremecer. Consumado es. Eso quiere decir, la deuda, Padre, está cancelada. Pero nosotros ni nos alegramos por eso, ¿verdad? De veras, el Señor pagó. Qué chivo, sigan. Como ya pagó Él, entonces sigamos pecando. Eso es la mentalidad de un impío que no reconoce el inmenso valor que tiene la obra de la cruz en favor de nosotros. Nosotros, hermanos, ya no deberíamos de pecar. Lamentablemente, como somos de carne, cállate, ¿qué le dan a la carne? De pecar. Entonces la lucha para llegar al cielo o al infierno, para llegar al infierno no se lucha, se complace la carne. Pero para llegar al cielo se crucifica la carne. Y entonces ya no hago lo que yo quiero, así dice Gálatas, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces Dios sabe que en la carne nosotros queremos y deseamos toda clase de pecados. Pero como ya no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo en nosotros, si es que lo tenemos, nos va guiando. Eso no lo puedes hacer. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué le grita a su esposa? Porque no se sujeta a su esposo. Y así está hablando el Espíritu Santo. Y entonces cuando una señora le dice al Espíritu Santo eso, entonces le dice: está bien, Espíritu Santo, le voy a hacer caso a mi esposo. Y con alegría, ¿verdad? Y el esposo, claro, ya sabe que no puede tener un trato áspero con ella. Entonces, dice el Espíritu Santo, no, con suavidad, con dulzura, porque a las mujeres así se les trata, ¿verdad?
Dios mío, quieren llegar al cielo tratando mal a la señora. No se puede, hermanos. Pero solo por eso no me voy a ir al cielo. Solo por eso. Porque el mandamiento lo puso Dios. Y con Dios, ya le dije, no se juega. Entonces, hermanos, Dios hizo el infierno para Satanás, para sus demonios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron vivir fuera de la justicia de Dios. No les dio Dios la oportunidad, al menos la Escritura nos dice que recibieron de Dios gracia para arrepentimiento, como nosotros. Nosotros en esta gracia para arrepentimiento que Dios nos ha concedido, amados, es el mayor tesoro que nosotros podemos disfrutar, que Dios nos ha dado capacidad para entender la gravedad de nuestro pecado, nos ha dado capacidad para confesarle a Él nuestro pecado y nos ha dado la oportunidad, la capacidad de apartarnos del pecado. Y amados hermanos, cuando el hombre decide apartarse del pecado, realmente no solamente está escogiendo vivir alejado del pecado, sino que vivir cubierto por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, mientras la justicia de Dios lo cubra, usted es justo. Y entonces, hermano, la justicia de Dios está imputada a aquel que acepta esa justicia y por lo tanto es justo, y por lo tanto en esa condición de justo lo quiere hallar el Señor el día que venga. Entonces, amados, los demonios no han tenido esa oportunidad, y yo creo que ese es el odio que nos tienen los demonios a nosotros. ¿Cómo es posible, el Señor, que a estos hombres pecadores que son de carne y hueso les ha dado la oportunidad de arrepentirse, y a nosotros que nos creaste antes, que vivimos en el cielo contigo, que ya no nos has dado el chance, sino que nos has hecho un infierno donde vamos a pasar la eternidad? Entonces, esa injusticia que los demonios ven en Dios por la condenación en el infierno, la contagian a nosotros y nos hacen ver como a los testigos de Jehová, adventistas, mormones, que dicen no, mejor no, que no haya infierno. Para evitar discusiones, no, mejor que no haya infierno. Pero amados, si el infierno no es invento mío, es una declaración de fe que está escrita y está ahí. Esa es una advertencia abierta, permanente para todo aquel que puede estar ahorita sumergido en una trampa pecaminosa e insista estar ahí y diga, en mi vida yo la hago con mi vida lo que yo quiero. Para empezar, no es su vida se la ha dado Dios y es prestada, porque no le va a durar para siempre. La vida se le va a ir un día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a vivir la vida? ¿En la justicia de Dios o en la injusticia del pecado? Entonces uno toma la elección de estar a través de la fe, ingresar al mundo de los justos, de los perdonados, de los arrepentidos, de los redimidos por la sangre de Cristo. Pero no se trata solamente de estar aquí en el momentito de la oración y después volver a mi mundo mentiroso, pecaminoso, hipócrita, calumniador, sino que permanecer en la justicia de Cristo. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hermano, al abrigo del Altísimo vivimos los redimidos, los que estamos peleando pero a muerte contra el pecado. Y a veces es cierto, el pecado nos provoca una caída, pero nos levantamos y seguimos intentando realmente cumplir con las normas de Dios hasta el último día, pero en una forma estricta. Hermano, nuestro evangelio no es liviano, no es ligero. El evangelio verdadero es duro. El evangelio verdadero es sacrificial, porque lo que hay que matar es la carne, con sus pasiones y deseos. Digo pues, andad en el Espíritu, dice Pablo a los Gálatas, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque son contrarios entre sí. Y entonces, hermanos, la elección de nosotros para evitar el infierno debe de ser la santidad, la obediencia, y así vamos nosotros a caminar
con certeza, con seguridad de que vamos por el camino correcto. Porque yo cuando veo el panorama aquí de la congregación, y cualquier pastor que se parara aquí, dice, me va a decir después, qué linda esa congregación que tiene. Wow, eso tan gusto, mire con qué atención reciben el mensaje. Se nota que están así por ponerlo en práctica. Pues sí, como no los conocen, ¿verdad? Pero hermano, yo le voy a decir amén, hermano, por fe, ¿verdad? Entonces, pero hermano, no se trata de eso. Dios, el ojo de Dios está siempre pendiente sobre su vida. Hay cosas que todos hacemos a escondidas. Y pensamos que nadie nos ve. Pensamos que nadie oyó. Y así nos vamos escondiendo. Dice el Señor Jesucristo que todas las cosas han de salir a luz. Mire, y está hablando de en este momento, en la tierra. Cuánto más delante de Él, que siempre vio las intenciones del corazón. Amado hermano, no nos engañemos. El infierno lo describe la Biblia de varios, mire, lo describe con varios términos para que nosotros entendamos. Infierno es una palabra derivada del latín, infernus. En latín es infernus, lugar profundo. O sea que sugiere que está siempre en las profundidades. Y como nosotros la única profundidad que podemos tener es abajo de la tierra, obviamente el infierno está colocado debajo de la tierra. ¿Dónde? A saber, hermano, la Biblia no lo dice, pero lo sugiere. Del hebreo se conoce la palabra Seol, que significa sepulcro o abismo, una cima, o sea, un barranco hondísimo. El seno de Abraham estaba separado del Hades por una cima, así dice la Biblia. Un abismo de tal magnitud que se podía ver al otro lado, pero no se podía pasar, ¿sí? Entonces, eso es lo que la Biblia está usando con palabras para describir ese lugar de condenación. Del griego se desprende la palabra Hades. Hades es un lugar invisible. Hades está relacionado con la mitología griega. Son pues, los dioses griegos y todos esos personajes que ellos se inventaron son realmente invisibles, pero a través de la escultura tratan de hacerlos visibles. Pero sugiere también que el infierno, por supuesto que nadie lo ha visto, al igual que el cielo nadie lo ha visto, pero porque nadie lo haya visto no quiere decir que no sea real, que no exista. También del griego se deriva la palabra Gehenna, que es la que más aplica en las citas del Nuevo Testamento. Y esa es más sencilla de entender. Gehenna es horno de fuego. Horno de fuego. Y hermanos amados, yo no sé qué impacto puede tener para usted esta descripción. No sé si usted ha visto esos hornos de panadería, de aquellos redondos, enormes. Vaya, bien rico es cuando están cocinando el pan, que hasta rico huele a pasar cerca del horno. Pero si lo están cocinando a usted, ya no huele ni rico, ¿verdad? Y duele, es tormentoso. Para empezar, horno de fuego, mire, solo piense las cosas, la claustrofobia, el encierro, el calor y la seguridad de que esa condición nunca va a cambiar. Es una cosa, amado. Y por supuesto, el Señor dijo que ahí el gusano no muere. El gusano que va ahí va a quedar vivo, quemándose eternamente. Entonces yo pienso que es una descripción horrorosa. La Biblia, la descripción que la Biblia hace, creo que supera con mucho cualquier descripción del infierno que se haga a través de otras experiencias. Entonces, hermanos, dentro de la teología, por supuesto, el infierno es el lugar
donde se cumple la justicia de Dios. Ok, ahora tenemos la gracia. Por gracia somos salvos. Por gracia, hay un trono de la gracia donde nos podemos acercar con toda confianza hoy. Y ahí, hermano, es cierto, uno hace cosas bien feas, pero si se acerca humillado, confiado, arrepentido ante el trono de la gracia, dice, ahí hallará gracia y oportuno socorro. O sea, Dios no nos va a abandonar. Pero hermano amado, poquísima gente se ampara en la gracia de Dios hoy. Poquísima gente, aunque venga a las iglesias, quiere refugiarse verdaderamente en Cristo, en su gracia. Entonces les cae la sentencia de condenación por cuanto no creen en la gracia, rechazan la gracia de Dios, rechazan el favor de Dios, rechazan la providencia de Dios y lo único que quieren es recibir un milagro de Dios. A eso vienen a las iglesias, no a ampararse en la gracia, no a refugiarse en la gracia, sino que, mira, hoy ando sin billete, voy a ir a la iglesia, tal vez ahí el Señor me contesta para algo. Hermano, así también hay de llegar el diablo a otras iglesias. Pero ante Dios se busca gracia, perdón de pecados, es nivelar la balanza de injusticia que nosotros desnivelamos por causa de nuestra propia rebelión. No solo Satanás y sus demonios fueron rebeldes a Dios allá en el cielo. Nosotros cada vez que pecamos estamos declarándole la guerra a Dios, estamos opuestos a Dios, estamos en rebelión contra Él y eso causa una injusticia, causa una deuda que amerita ser cancelada. Y ahora el Señor nos ofrece una nivelación gratuita por el pecado a través de la fe. Mire, no tiene que pagar nada, solo reconocer esa gracia que Cristo nos dio a través de su obra en la cruz. Y hay gente que la rechaza y dice, yo no creo en eso. Ok, el que no cree ya ha sido condenado, dice Marcos 16. Hermanos amados, es que no podemos seguir ignorando la gravedad de nuestro pecado delante de Dios. A uno le parece chiquito, a uno le parece inofensivo, a uno le parece que no es pecado, ¿verdad? Y delante de Dios es una falta bien grave. Entonces, amados, ¿con qué parecer se va a quedar? ¿Con su parecer o con el parecer de Dios? Pero si Dios dice, si el infierno lo ha hecho para aquellos que rechazan la gracia, mire, nosotros que creemos en la gracia de Dios, en el favor de Dios, por supuesto que vemos con una gravísima necedad a aquellos que no quieren refugiarse en la gracia para salvación. Entonces el infierno está ahí puesto para que el condenado se dé cuenta, por cuanto no creíste en mi gracia, en mi justicia, en mi providencia, en mi favor, entonces ahora te toca pagar el precio de tu propia injusticia. Mire, ¿qué dice Romanos 1:18? Y con esto voy terminando. Romanos 1:18. Esta es una declaración bien convincente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, ese versículo lo deberían de marcar y deberían de interesarse por entender con mucha claridad lo que eso significa, porque esto sencillamente es el dictamen de culpabilidad que cada uno de nosotros tenemos por causa del pecado. Y cuando la sentencia es, cuando un juez dice inocente, se va libre, y el culpable se va a la cárcel. Así es la norma jurídica, ¿no? Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, el Señor no ve con buenos ojos ninguna manifestación de impiedad o injusticia nuestra. Entonces lo dice claramente la Escritura. El hecho de que usted no sea capaz de ver su propia impiedad o su propia injusticia no quiere decir que Dios no la esté viendo. Y dice injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, amado, no hay peor cosa que no querer ver la gravedad de situación espiritual que nos trae el pecado.
A veces cometemos abiertamente pecados y no nos importa, pensamos que no va a haber consecuencias, que no va a haber maldición para los hijos, que no va a haber, no, todo tranquilo, porque no nos cayó un rayo y solo reconocemos como justicia si Dios nos mandara un rayo. Hermano, pero Dios no está mandando rayos ahorita. Lo que va a mandar es fuego ahí eterno, que es peor que un rayo hoy. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos entender esta sentencia divina? ¿Por qué venimos a la iglesia? Y mire, increíble que muchos vienen a la iglesia a buscar aquí el pecado. Hermano, esa es una realidad. No a buscar la redención por el pecado, sino la oportunidad para pecar. A ese punto es de grave nuestra propia necedad. Y aquí, amados, abrimos todas las puertas. Está el pastor predicando el mensaje y a nosotros nos entró por aquí, nos sale por acá y se nos olvidó lo que hemos predicado. Y después predicó el pastor hoy, cuando le pregunten allá, no hombre, mira aquí, ¿de qué pasa? Bueno, de la Biblia, por supuesto, pero, y hermanos, y esta enseñanza también le va a salir por este oído. ¿Verdad que no siente ni cosquillas por el infierno que le hemos descrito? ¿Quiénes han sentido algo? Ni siquiera duda, aunque está totalmente revelado en la palabra. Entonces hay insensibilidad, como que el Señor, para que nos entre esta palabra, quizás tiene que utilizar otro método, porque la predicación de la palabra no está ejerciendo suficiente disciplina para quebrarnos. Parece que necesitamos un método más doloroso, porque la Biblia lo describe bien. Y le aseguro que muchos ahora, después de este mensaje, van a ir a ver un programa violento a la televisión. Hermanos amados, y cada día que pasa, estamos más cerca de la venida del Señor. Y a veces, mira, hasta con cierto cinismo decimos nosotros, no, si yo estoy listo para irme, estoy lista para irme. No, por mí venga ya, Señor, estoy preparado. Oh, hermano, si se reclama esto, mucha más humildad, ¿sí? Es decir, mucho más quebranto, mucho más entendimiento a las Escrituras. Lástima que no les gusta venir los miércoles. El miércoles predicamos acerca de pedir entendimiento de las Escrituras, para que el Espíritu Santo sea el que nos vaya guiando por el camino correcto, exacto. No podemos seguir iguales, hermano. El infierno ya está encendido y millones dentro de él. ¿Qué está esperando usted? ¿Añadirse a esa lista, a ese grupo de condenados? ¿O lucha por escapar de esa condenación? Hermano, agárrese de Cristo, agarrémonos de Cristo, porque el que no se agarra de Cristo se va para abajo y una vez llegue allá abajo no va a salir. Hay infinidad de cuentos mentirosos acerca de el infierno. Algunos dicen, no hombre, si en el infierno están todos los cheros, y como Satanás es el presidente del infierno, él ya sabe lo que nos gusta. Satanás no va a mandar en el infierno, él va a ser un condenado más con todos sus demonios. Y usted, si no se prepara, va a estar eternamente con ellos y con todos aquellos que se rebelaron contra la verdad. La pregunta, ¿está usted en rebelión contra la verdad que se llama Jesucristo? ¿O está dispuesto a pelear la batalla de la fe hasta el último día? Porque en esto no hay que descuidarse, hermanos. En esto, el último día puede ser su día de caída final. Y de nada le sirvió toda su vida de obediencia. Hay que estar preparados hasta el fin. Y hermanos, en esto yo no puedo negociar, porque la norma ya está dada por escrito por Dios mismo. Si usted desobedece esta palabra, está desobedeciéndole a Dios.
Y si usted vive desobedeciéndole a Dios, ahí está el infierno ya abierto para cuando usted llegue. Pero no queremos eso. Ante la tragedia que significa la condenación, el verdadero creyente debe de amarrar su salvación y pedirle al Señor misericordia, Señor. Quizás no me había dado cuenta, quizás no me había amanecido, pero estoy entendiendo que si tú has puesto esta palabra para que se nos enseñe acerca del infierno, es porque es posible que muchos aquí estén a punto de llegar allí. Y no queremos eso. Queremos que huyamos hoy mismo del pecado, de la condenación, que renunciemos a toda cautividad de pecado. Soberbia, codicia, lujuria, envidia, celos, mentira, hipocresía, calumnia. Solo renunciar a eso es fácil. Mire, si usted retiene un poquito de codicia, se le va a hacer más, si no la echa fuera toda. Si consiente un poquito de lujuria, se le va a hacer más. Entonces hay que desechar el pecado completamente y amar, aprender a amar como Cristo nos amó. El amor sí entra al cielo, el perdón sí entra al cielo, la santidad entra al cielo, la castidad entra al cielo, pero el pecado no, hermano, en ninguna de sus expresiones. Pregunto, hoy, ¿quiénes están listos en este momento para que se abra esa puerta estrecha en el cielo y usted pueda entrar? Y el que no esté listo y esté consciente de que no está listo, que es necesario despojarnos del pecado y de todo peso. Así dice la carta a los Hebreos. Hermanos, oremos ahora y clamemos misericordia, porque este asunto no es un juego. Este asunto se declara con humildad, pero también con determinación para no pecar más. ¿Quiere orar conmigo? Yo voy a orar hoy, porque yo quiero estar preparado, hermano. Yo no sé. Y quiero saber qué pecados son aquellos que el Señor me está señalando. Porque todos pecamos, así dice la Escritura. Y aquel que de verdad, hermanos, esté atrevidamente decidido a pelear a muerte contra un pecado. Oiga bien, porque aquí tenemos gente que está cautiva de pecados y que sabe que necesita escapar de ese yugo de pecado. Y que si no escapa de ese yugo, la condenación es segura. Y hermanos, una forma eficaz de arrancar el pecado de la vida es la confesión del pecado. La confesión del pecado a Dios. Y siempre conviene confesar el pecado a alguien más para edificación, no para contaminación. Pero esos son los pasos que funcionan. Y así el pecado lo va a usted y a mí a liberar su dominio. ¿Quiere ser de los que luchan frente a frente, cara a cara contra el pecado? Si está decidido, póngase de pie, hermano, porque yo voy a orar ahora por eso. La condenación no nos puede alcanzar. El infierno no tiene que ser una opción. Nosotros tenemos que luchar con todas las fuerzas contra el pecado y asegurar por la palabra la salvación con la que Cristo nos hizo libres. Vamos a orar. Buen Dios y Padre bueno, te doy gracias porque tu misericordia es rica y abundante con nuestro pueblo.